Muchachos, tenemos una gran entrevista el día de hoy porque tenemos al gran Fabián Calle, que le vamos a preguntar cuál es la estrategia de Trump, porque hace unas horas se tenía que reunir los Estados Unidos con Irán en Pakistán y se terminó cancelando esa reunión y nos preguntamos todos cuál es el plan del presidente Donald Trump. Hola Fabián, querido. ¿Cómo está, Franco? Felicitaciones por las nuevas tecnologías que me han dicho has incorporado. Gracias. Yo la tengo que incorporar también porque mi imagen parece un fantasma, la tuya parece un HD japonés, pero bueno, lo que hay. A ver, seamos así frontales y sinceros, ¿no? Mi abuela decía que si querés destruir a alguien, decirle que siempre tiene razón, digamos, ¿no? El plan original de Trump fue una derrota rápida de Irán y no se dio. Desoyó a la CIA, desoyó al Pentágono, desoyó. Su secretario de Estado llamó al plan israelí bullshit, que no es lo mejor para una reunión con los colegas israelíes. Me imagino que habrán quedado un poquito enojados con Rubio. Pero bueno, se sintió cosa que a veces los líderes políticos hacen, sentirse que van más allá en su visión, en su suerte, que lo que las burocracias permanentes indican. Yo, la verdad que por mi vida profesional, académica, en la vida pública, y conocer las burocracias americanas, especialmente ligadas a la defensa, siempre mi indicación es que si el Pentágono te da 4 opciones, elegí una de las 4, digamos. Pero bueno, apostó pleno y no salió. Lo cual implica que Irán no haya tenido 14.000 blancos abatidos, los aviones destruidos, los barcos, todo eso es común cuando te enfrentas con Estados Unidos, te pasa un elefante por encima. Pero lo mismo le pasó a los afganos, a los talibanes y hoy gobiernan Afganistán, ¿no? Lo mismo pasó en Irak y hoy los pro-chiitas gobiernan parte sustancial de Irak. Le pasó a los vietnamitas del norte y hoy gobiernan todo Vietnam. Entonces, que vos ganes todas las batallas no implica que ganes la guerra, ¿no? Entonces, acá lo que hay es un escenario donde los dos te pueden hacer un tremendo daño. Estados Unidos puede, como amenaza todos los días Trump, cortarle la luz, el gas, el agua, el teléfono, los caminos y todas las cosas que pueden llover del cielo. E Irán puede provocar una crisis sistémica económica que afecte muy fuertemente a todos, incluyendo a la Argentina. Yo que el ministro Caputo todos los días le pondría una vela a que las cosas salgan bien en Medio Oriente, ¿no? Porque veo alguna gente que apoya al gobierno, no digo los funcionarios, el presidente, ni nadie de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto nivel, con una cosa así de vamos por todo, arrasemos Irán, ¿no? Una cosa así media futbolística. Y me parece que no están pensando muy bien eso. Digamos, lo que le conviene a la Argentina es un cese al fuego. Porque el impacto en materias primas, el impacto en el costo de los fertilizantes, de la gasolina, sería una muy mala noticia para todos, para todo el mundo. Por lo tanto, hay que enfriar un poquito la cabeza, excepto aquellos que tengan una pasión ideológica, religiosa, que es comprensible. Pero para los que miramos la política internacional sin pasión ideológico-religiosa, hay que apostar a que haya una negociación. Entonces, acá lo que sucede, me parece que Trump tiene una retórica de ultimátum, y el escenario no es para ultimátum, el escenario es para negociación. A ver, pero quiero preguntarte una cosa, Fabián. La información que nos llega, que no debe ser la información completa, pero que Irán tiene un grave problema
porque no saben quién maneja Irán, no saben quién es el líder. Mira, yo creo que hay mucho de acción psicológica ahí, Franco. Hoy Irán lo gobiernan los guardianes de la revolución, generales. Uno de ellos muy famoso porque fue uno de los que lideró la operación del ataque a Lamia, que fue ascendiendo en la escala de los guardianes y hoy es el jefe de los guardianes. Muchas veces las decapitaciones no salen como se espera, ¿no? A veces las decapitaciones terminan colocando en posiciones de poder gente más joven, más osada y menos predispuesta a la negociación. Pero bueno, la cosa se dio así. Entonces, los dos tienen mucho que perder. Estados Unidos es el epicentro de la economía internacional, es un año electoral, el estadounidense promedio vota con su bolsillo, los alimentos, la gasolina, las hipotecas, la tasa de interés, y un desbande de esta guerra que hasta ahora se combatió con guantes. Cuando se reinicie se va a combatir sin guantes. Te dirán, no, este pibe está borracho, ¿cómo con guantes? Sí, se combatió con guantes. 15 rounds con guantes. Se va a reiniciar como full contact, no como box. ¿Vos ves llegando a ese punto, a ese nivel de darse con todo? Si es... A ver, como lo planteas vos, es que Estados Unidos empezaría a bombardear todo y rompería toda una estructura. ¿O no es así? Bombardearía el petróleo saudí, el petróleo qatarí, el petróleo kuwaití, minaría en serio el Hormuz, no con 20, 30, 40 minas, sino con 500 minas. Fabián, ¿están tan equipados? Mira, la inteligencia americana sacó un informe que lo dejó trascender. La inteligencia americana muchas veces se comunica con los presidentes a través de los medios, ¿no? Que hoy te dirán, ¿por qué no se lo presentan al presidente? Cuando una inteligencia muchas veces no se siente oída, se comunica indirectamente con el presidente. Y un diario que suele recibir buena información de la inteligencia americana es el New York Times. Y el New York Times, además de tener la primicia de cómo fue la reunión del 11 de febrero, donde se decidió el ataque con detalles que solo pueden haber sido contados por protagonistas de esa reunión. Y los protagonistas de esa reunión no fueron muchos. Estamos hablando que el 60% de los misiles balísticos de Irán están operativos todavía. Y de drones probablemente el porcentaje es mucho más alto. Inteligencia americana. Ok. Entonces, la advertencia que se hace, me imagino que a nivel privado al presidente y a nivel público para reforzar es esto puede ser un desmadre importante, ¿no? O sea, yo creo que Trump a lo mejor es una estrategia de negociación, una forma de ser combinada con una estrategia de negociación, toma estas reuniones como una especie de ultimátum, ¿no? Como diciendo, bueno, sentate, firmá y andate. Bueno, no es la opinión de los que están en el arte de la guerra en Estados Unidos. La opinión es que si se reinicia, el precio del petróleo se va a disparar mucho más de lo que está ahora, el precio del gas se va a disparar mucho más, de la urea se va a disparar, del aluminio se va a disparar. Porque mucho hablamos del 20% del gas mundial, el 20% del petróleo mundial, pero estamos hablando del 20% del fertilizante mundial, 50%. Ustedes saben que el fertilizante es el inicio de la cadena alimenticia, por lo tanto, si ya con esta guerra con guantes, la urea subió 100%. Esto se va a trasladar a las cosechas, ¿no? El aluminio subió un 90%. El aluminio es lo que se usa para hacer autos, por ejemplo, que es una industria muy vital en el mundo. El combustible de aviones para turismo, para movimiento mundial de gente, subió un 30%. Eso quiere decir
pasajes aéreos caros, ¿no? De los que necesitan para el turismo a los que necesitan viajar para trabajar. 30% en 2 meses en dólares es un golpe para muchas aerolíneas. El presidente de Aerolínea Argentina está haciendo cuenta, me imagino, intensivamente. Entonces, esperemos que la administración Trump, más allá de la retórica y su estilo, entienda que esto es una negociación. Y en la negociación se obtienen cosas y se ceden. Y bueno, crucemos los dedos. Trump creo que esta vez tuvo la virtud de no poner un deadline que después tiene que mover, ¿no? Pues 3 días, 4 días, 48 horas, 72 horas, y después lo cargan porque lo mueve el deadline. Creo que esta vez fue sensato y dijo, no hay deadline, se verá, lo decidiré yo. Te diré que es como la vieja película, creo que se filmó antes que vos y tu papá nacieran, más o menos, que se llamó El día que vivimos en peligro, digamos. No la conozco. Buscala, es muy buena. Buscás en Google después, es un clásico. En el año que vivimos en peligro, perdón. El año que vivimos en peligro. Creo que es de Tom Clancy, si no me equivoco. Hay que cruzar los dedos. La verdad que desde la academia, los pensadores de relaciones internacionales más destacados de Estados Unidos, de Europa, están en esta sintonía. Usualmente no nos dan bola, digamos, ¿no? O sea, hay que quedarse tranquilo porque a Tucídides tampoco le dieron bola, a Maquiavelo no le dieron bola, así que no sería la primera vez que la dirigencia política le importa 3 velines lo que opinan los que saben de política internacional, es un clásico. Esperemos que esta vez la burocracia permanente que dejan trascender cosas a la prensa, que es un mal síntoma, ¿no? Cuando la inteligencia y las agencias permanentes hacen trascender cosas es porque los mandos no lo están escuchando. Entonces, cuando no hay trascendidos, es mejor, porque implica que esa burocracia no llega al nivel de desesperación de entregar algo para generarle una presión adicional a su decisor. Pero bueno, vamos. Ahora, Fabián, la película que dijiste se hizo en 1982. 82. Y sabes que me parece que la vi. La vi. Sí. Mi viejo es fanático de estas películas. Mi viejo tiene 70 años, para que te des una idea. Entonces, me tuvo de grande. Sí, mi viejo me tuvo de grande. Me rompió la ecuación. Yo pensé que tenías un viejo de 40 años. No. Mi viejo me hizo criarme viendo Olmedo y Porcel, Rambito y Rambón, Chuck Norris, Stallone, Mel Gibson. En los 80. Me clavó. Esa fue mi infancia. Imagínate, a mí me mandaba a un colegio cristiano, católico, apostólico, romano, la Orden de la Merced, y yo jodía mucho. A mí me gustaba Olmedo, viste que hacía del Mano Santa. Y yo tiraba algunos chistes. Y me acuerdo que los profesores me veían mal. El umbandismo y el cristianismo no tienen un buen vínculo, digamos. Pero yo lo veía Olmedo y me cagaba de risa. Pero a vos te gustaba de Umbanda Broski, pero bueno, picarón. Fabi, querido, discúlpame por esto, pero quiero preguntarte ahora sobre las Islas Malvinas. Lo que se estuvo viviendo en estas horas fue impresionante. Se dio un anuncio que supuestamente lo filtró el Pentágono. Después salió a hablar el hijo de Trump. ¿Tenés información de esto? Mira, Franco, primero que todo, el buen manejo que hizo la Argentina del tema, me parece que es para destacar. La Cancillería argentina dejó pasar todo un día mientras británicos y americanos se apaleaban entre sí. Primero que todo, que el Pentágono no filtra esos emails casualmente, ¿no?
se lo entregan a la agencia de noticias más importante de Gran Bretaña y Europa, que es Reuters, para que se conozca. Es un mensaje del Pentágono a Gran Bretaña, claramente. Es parte de esta pase de facturas por la negativa británica y europea a sumarse al conflicto. Donde los europeos tienen, más allá de que no les gustan los conflictos, porque todavía están tratando de salir de Disneylandia, en la que vivieron varias décadas, digamos. Están tratando de ir a Esparta, pero no tienen ni plata ni ganas de ir a Esparta, ¿no? Entonces están ahí en una especie de, como en el estacionamiento de Disneylandia. Salieron de Magic Kingdom, pero no llegaron a Esparta, están en la zona de los carritos de comida y del garage. Es parte de eso, sin duda, es parte que lo hace el secretario de Defensa americano de guerra todos los días, como con una conferencia de prensa para verduguear a Europa. Bueno, Trump lo hace todos los días, 4, le clava 5, 6, 7 emails, Twitter. Europa creo que ataca más Europa que Putin. Por lo tanto, eso Kirchner a la tarde, no a la noche, sacó un comunicado que me pareció muy correcto, sin hacer referencia a la pelea de Estados Unidos y Gran Bretaña, donde no nos tenemos que meter. Como decía Napoleón, cuando el rival se equivoca, no hay que distraerlo. Y un mensaje institucional de resolución de Naciones Unidas, reclamo, todo muy prolijito, donde inteligentemente agregó el tema de las empresas que tienen negociaciones con Gran Bretaña y las islas. Interesante, porque al meterlas en ese comunicado, en este pleito de Estados Unidos-Gran Bretaña, si yo fuera gerente de alguna de esas petroleras y sé que tan mal la relación Estados Unidos-Gran Bretaña, yo pensaría 2 veces poner plata en alta mar, digamos, en offshore. Sí que me pareció inteligente que Kirchner y el equipo de él, además de esa cosa institucional, resolución de Naciones Unidas, y muy formal y prudente, metiera a las empresas que están haciendo negocios sin aceptar la soberanía argentina. Que un israelí, que me imagino el presidente Milei está trabajando muy activamente con su aliado Benjamin Netanyahu para que esa operación no se concrete. Esperemos que el canciller israelí retribuya el gesto, los fuertes gestos que el presidente argentino tiene hacia él. Bibi no es un tipo que tenga muchos amigos en el mundo, digamos, ¿no? Así que esperemos que tome una decisión drástica y llame al gerente de esa empresa y le diga que busque petróleo en otro lado. Esperemos si se hace. Pero acá vamos a algo más profundo, Franco. Acá hay algo que las burocracias argentinas, la Cancillería, Defensa, CIDE, el Parlamento, más allá de los escándalos y las peleas facciosas, hay que empezar a trabajar en una política de Estado que tenga en cuenta que Estados Unidos ha decidido tener un rol más activo en el Atlántico Sur. Y con vistas a China, con vistas al control de los pasos estratégicos, Magallanes, Drake, Antártida, un Estados Unidos que sabe que su zona vital de seguridad es el hemisferio americano, que a partir de ese hemisferio seguro puede proyectar fuerza como hizo en el pasado, en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, en la Guerra Fría. Hay que releer a tus televidentes, yo les sugeriría que lean la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump de noviembre 2025, donde está bastante claro que quieren un hemisferio americano seguro, un hemisferio americano que no le dé excusa sus argumentos a los chinos, ¿no? Porque imagínate la propaganda china, se puede hacer un festín con un enclave colonial del siglo XIX en América Latina, en Estados Unidos,
¿no? El sur global, nosotros, China, luchamos contra el imperialismo de todos los signos y Estados Unidos es cómplice del colonialismo británico en Sudamérica. O sea, no solo hay un tema de Magallanes, Atlántico Sur, Drake. Drake es la segunda zona del mar en el mundo más óptima para que los submarinos de ataque nuclear lancen sus misiles balísticos, por ejemplo. En caso de un conflicto global, los submarinos buscan las zonas más seguras para poder lanzar la mayor cantidad de misiles antes de ser destruidos o atacados. Y Drake es la segunda mejor, ¿no? Entonces, y Magallanes es el único lugar donde las grandes portaaviones nucleares americanos, los futuros de China, que ya está construyendo su primer portaaviones de 100.000 toneladas nuclear, pasan. No entran en el canal de Panamá. Por lo tanto, Estados Unidos va a empezar a jugar. Y creo que Argentina, el gobierno de Milei, la oposición responsable, aquellos que no trabajen gratis o rentados para Gran Bretaña, o para los chinos. No sé si viste, pero ahora todos los cucas salieron a bancar a Reino Unido. Fue una locura. Kicillof dice, poniéndose en contra de lo que dijo Estados Unidos. Muy bien. Bueno, no es la primera. Ya salieron a bancar la colonia europea dinamarquesa de Groenlandia. Está muy bien. O sea, la izquierda mundial, o el kirchnerismo, como le queramos meter en la tribu ideológica que queramos, muy preocupado por preservar las colonias europeas del siglo XVIII y XIX. Está muy bien. Me imagino que Lenin estaría contento con eso. Hay que trabajar entendiendo que hay que trabajar en un espacio trilateral, Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña, empezar a trabajar, ¿no? Medidas de confianza mutua, en evitar la depredación pesquera europea y china. Hay que trabajar. Digamos, sin nacionalismo berreta, el kirchnerismo que hacía esa mezcla de bullying nacionalista, pero no había aviones, no había barcos, no, se fobizaban las Fuerzas Armadas, se desarmaban los servicios de inteligencia. O sea, lo más agresivo que teníamos contra el Foreign Office y los británicos era, no sé, Facebook, Twitter, el velero La San Martina, que la tuvo que rescatar la Royal Navy, tuvo que pagar el acarreo. Y creo que el capítulo famoso de Samba haciendo bullying a un kelper en Malvinas, que está en YouTube, si lo quieren ver, es fabuloso. Samba además descalzo, pobre, viste que no le hacían zapatitos, así que se debe haber cagado de frío mal en Malvinas, pobre. Y obviamente el Foreign Office, el MI5, el Ministerio de Defensa británico, feliz con los kirchneristas. Ya. Bueno, pero ¿sabes lo que creo que Milei está cambiando? Y después quiero ir a otro tema, Fabián querido. Es que creo que la gente está entendiendo que la única forma de conseguir paz y creo que conseguir las Malvinas y cumplir los objetivos es a través de la fuerza o mostrando que tenés capacidad de ataque. Porque como vos decías, antes no teníamos nada. Nuestras fuerzas eran un chiste. Creo que ahora se está acomodando las cosas, como vos decís. Ahora, Fabián querido, quiero preguntarte lo último, porque subimos un clip en el video anterior donde vos estabas hablando de que Occidente está muerto. Y contabas cómo cada vez en Occidente cada vez nacen menos niños, cómo el otro lado nos van reemplazando, y se hizo muy viral ese clip. Ahora, ¿vos creés que eso Trump se dio cuenta en Reino Unido? Que Reino Unido literalmente se está convirtiendo en una rama del Islam que es extremista, donde Agustín Laje me mostró, y lo mostré acá en el canal, como una cristiana estaba leyendo la Biblia y llegaba la policía y la metía presa, y como un musulmán extremista ponía la alfombra, empezaba a rezar y no le hacían nada, y después allá en Londres se golpeaba en el pecho y no pasaba nada. Ahora, ¿vos creés que eso Trump se da cuenta de lo que pasa en Reino Unido?
Mira, yo creo que el movimiento MAGA, bueno, la respuesta ayer de Eric Trump, uno de los hijos de Trump, a Piers Morgan, periodista británico, uno de los más famosos periodistas británicos, que salió a cuestionar de manera desafortunada, no sé si viste el tuit de él, Lo vi. diciendo, bueno, vamos a recuperar a Estados Unidos, digamos, ¿no? Y Eric le dijo, mira, la última vez que lo intentaron no le salió muy bien, refiriéndose a la guerra de 1812, cuando Gran Bretaña intentó recuperar Estados Unidos y no anduvo muy bien para los británicos. Le dijo, dedicate a recuperar tu país, ¿no? Del avance inmigratorio, ¿no? En la derecha americana, en el movimiento MAGA y en sus canales de televisión, en sus redes sociales, como también en la derecha europea y aún en el centro europeo, ¿no? En el espectro del centro europeo hay mucha conciencia de que se le fue de las manos todo este tema, que se desmadró. Y las imágenes se multiplican permanentemente, ¿no? O sea, y además porque está esta cosa, Franco, que hay que decirlo con respeto a todas las religiones, ¿no? Yo soy cristiano, me han enseñado el respeto por toda por lo que llamamos las religiones monoteístas, ¿no? Porque en el fondo compartimos el mismo Dios, tenemos diferente opinión sobre los Mesías, tenemos ahí una interna, si quién es el Mesías, quién no, pero respondemos al mismo Dios. Y además respetar a los que no creen en nada y a los que creen en el sol, digamos, hay que respetar las creencias de cada uno, ¿no? Pero la mayoría del mundo es monoteísta. El wokismo, o esta versión así cómic de marxismo-leninismo, ¿no? Que nació en Francia 68 y después mutó en las universidades de California y después en las costas este y oeste, es particularmente irrespetuoso con el cristianismo, particularmente agresivo con el judaísmo y particularmente concesivo con el islam. Entonces es una especie de ateísmo selectivo, raro, digamos, ¿no? Porque el marxismo-leninismo era ateo y perseguía a todas las religiones. Perseguía al islam en el Cáucaso, perseguía al judaísmo, porque había un contenido paradójicamente medio antisemita de muchos de los líderes, incluyendo los líderes judíos de la Unión Soviética, y qué decir de la Iglesia cristiana, ¿no? Pero este wokismo adora al Islam, porque creo que lo ven como un instrumento de demolición de los valores occidentales, de lo cual no implica que lo sea. Ojo, yo creo que hay un montón de islámicos muy formados, muy educados, muy adaptados a vivir en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Pero está esta idea del wokismo de cuanto más inmigración islámica radicalizada, mejor. Esta idea de dinamitemos las tradiciones occidentales, ¿no? Creo que es una cosa instrumental más que religiosa, ¿no? Esta idea de estos tipos vienen a romper, vienen a sopapear a una chica que está leyendo una Biblia, vienen a poner alfombras para rezar en la catedral de Canterbury. Hay toda esta cosa de ensañarse con lo cristiano y con lo judío. Y gobiernos que por ideología, por cálculo electoral, por políticamente incorrecto, porque vienen de universidades donde se formaron en ese wokismo. Gran Bretaña es un caso extremo, es un caso absolutamente extremo, donde se combina la tasa de natalidad de estos inmigrantes, en muchos casos de ellos no socializados, y también, si vos no estás del todo socializado, pero llegás a un país que te hace respetar la ley, que te dice, mira, agradece que estás acá,
viví tu religión en la intimidad, pero vos no podés agredir a nadie porque tiene otra religión, ni provocar a los otros metiéndote en una iglesia. Digamos, un gobierno que te adaptás a la sociedad donde estás. Sos bienvenido, trabajá, pagá tus impuestos, viví tu religión a nivel personal, pero no venís en una cruzada religiosa. Y creo que la política británica, hay centenares de videos en Twitter, algunos pueden ser exagerados, otros pueden ser manipulados, pero hay un montón que son absolutamente verdaderos, que hay un Estado que está al servicio de esos abusos, ¿no? Que no hace nada, como que tiene una imagen. O sea, si hay un grupo de cristianos que se meten en una mezquita a molestar, son violentamente arrestados. Ahora, si hay una manifestación islámica que hace bullying a algún religioso, no se ve la misma reacción, ¿no? Y además, un montón de detenidos por opinión en Twitter, ¿no? La idea que el video de un tipo que venía de Estados Unidos, un británico, venía en avión y lo detuvieron en el aeropuerto por un Twitter que había escrito sobre el tema interreligioso, o sea, serios cuestionamientos a la libertad de prensa, ¿no? Y a la libertad de opinión, que para Gran Bretaña uno de los pilares de la cultura occidental es la Carta Magna, ¿no? Los derechos, ¿no? Que ya tiene 1000 años esa carta. Entonces Gran Bretaña es un caso extremo. Y además, si vos estás en una planificación de largo plazo, como hace Estados Unidos, bueno, en 20 años, ¿quién maneja el ritmo demográfico en Gran Bretaña? Yo voy a interactuar con el país anglicano tradicional, con que yo me odié en el siglo XIX y después ellos se acercaron a Estados Unidos cuando vieron que ya no podían competir con Alemania y con Estados Unidos, decidieron alinearse, subordinarse a Estados Unidos para pelearse con Alemania a principios del siglo XX, o estamos en otro animal político. Lo cual implica que Gran Bretaña no pueda ser gobernada por musulmanes. Sí, puede ser gobernada por musulmanes. Ahora, ese musulmán que llega a Gran Bretaña o que va ascendiendo en poder económico, poder militar, ¿se adapta a la tradición cultural británica o la cambia? Y entramos en otro animal político diferente a la Gran Bretaña tradicional. Pero a lo mejor los británicos deciden ir para otro lado que no sean los valores tradicionales británicos, pero para Estados Unidos le queda la duda, bueno, si yo tengo problema con el Islam, por ejemplo, con ciertos países del Islam, por petróleo, por gas, porque son aliados de China, por el escenario que sea. Mira, Fabián, lo que dijo el presidente de los Estados Unidos hace poco es que hay enfermos religiosos que tienen la rama del Islam extremista. Lo dijo Marco Rubio y lo puso de ejemplo a Irán, que lo llamó locos. ¿Acordaste, Franco, el discurso de J.D. Vance? Sí. El apenas asumió Vance en el Davos 2025, principio del 2025, básicamente le dijo a Europa, mire, nosotros no tenemos nada contra ustedes. El tema es que ustedes están atacando la tradición que nos une. Pero sabés que después... Ustedes están dinamitando la tradición. Ustedes son la cuna de la cultura occidental y muchos de sus gobiernos, muchos de sus académicos, muchos de sus periodistas se dedican a atacar la tradición occidental. Bueno, a Estados Unidos no quiere atacar la tradición occidental. Entonces nos vamos a ir distanciando. Fabián, ¿y por qué se lleva bien con Arabia Saudita? ¿Por qué hay una relación con el príncipe de Arabia Saudita y el presidente Donald Trump? Porque el problema no es la religión. Franco, en la política internacional hay intereses, son intereses. La religión y la ideología tienen que ocupar poco espacio, muy poco espacio.
Y además las negociaciones se hacen con los rivales, ¿no? Esta idea, o sea, yo con los amigos no negocio. El amigo dice, no, se sentó con tal. ¿Y con quién quiere que negocie? ¿Con el amigo? Con el amigo vos no hacés, no negociás, no te apuntás con los cañones para negociar, ¿no? O sea, en política se suele negociar con los rivales, o con los enemigos, o sea, ¿no? Y negociar implica ceder, volvemos al punto uno, ¿no? Hay que ceder, esta idea todo o nada, no. Te cedes. Ahora, si ganaste como en mayo del 45 en Alemania, bueno, con Hitler muerto, se pegó un tiro, dividimos el país en dos, listo. Bueno, pero acá no se dio ese caso, entonces hay que negociar. Entonces, Estados Unidos y las grandes potencias pueden tener muy buenas relaciones con países islámicos, con países ateos, con países... Mientras los intereses geopolíticos converjan, no pasa nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando cierto segmento de la población ligada a una religión, sea cual sea, que no suele ser el cristianismo, porque el mundo cristiano está mucho más secularizado, ¿no? Mucho más secularizado. El mundo judío está en un proceso inverso, donde está creciendo mucho el fundamentalismo religioso, también por una tasa de natalidad. Porque un chico de clase media, israelí, laico, digo, secular, tiene o no se casa o tiene un hijo y como máximo dos. Bueno, el ortodoxo tiene 6, 7, 8 hijos. Entonces eso proyectado en el tiempo da una masa. Entonces, el problema no es el rey de Arabia Saudita. Ahora, si el rey de Arabia Saudita financiara estos movimientos radicales que generan intolerancia contra la tradición occidental en Estados Unidos y Europa, bueno, ahí es otro tema. Por eso es totalmente normal que Trump se lleve bien con el de Qatar, con este, con otro. Ahora, si esos países atacan las estructuras sociales de Estados Unidos y de Europa, bueno, esos países sabrán cómo responder. Europa seguramente no respondería en nada, digamos, pero en Estados Unidos sí. Entonces, es totalmente normal negociar con lo diferente, sea ideológicamente o religiosamente. Ahora, el problema de Occidente, que lo hablamos el otro día, más que la amenaza iraní, la amenaza de la amenaza física, o sea, el enemigo con código postal. El enemigo de Occidente son sectores dentro de Occidente. Digamos que tienen esta idea de cuanto peor mejor, esta idea de inmigración libre, que entren todos, esta idea de idealización del inmigrante. Si sos inmigrante, sos bueno, ¿no? Hay inmigrante bueno, inmigrante menos bueno, inmigrante malo, o sea, ser inmigrante ilegal no te hace bueno, casto, noble, generoso, trabajador. Podés ser un soberano HDP, podés ser un narcotraficante, un pedofílico, hay de todo, hay de todo. Obviamente la gran mayoría son trabajadores, gente que busca un progreso. Ahora, el tema de la idealización, no, vos entraste acá y ya tenés derecho a todo. No, papi, tenés derecho a todo. Veamos tus antecedentes penales, veamos tu conducta, veamos si te asimilás. Venís acá y me respetás, está todo bien. Vas a la mezquita o vas a la iglesia o no vas. Ahora, si vos agarras a una chica que la sopapea por la calle porque usa minifalda, bueno, no te estás adaptando. Volvé a tu punto de origen, pensá por qué te fuiste. O sea, si ya estaba fenómeno, te gustaba la chica con burka, bueno, ahora vos querés el financiamiento social del Estado de Bienestar Europeo y la querés a la francesa con burka. Bueno, los sueños son, ¿viste? O sea, vos querés lo mejor de Argelia con lo mejor de Champs-Élysées. No, elegí, volvés a cagarte de hambre a tu punto de origen o, ¿no? Entonces, el tema es Occidente. El tema es lo que hay adentro de Occidente y los occidentales cómplices de eso, que tienen esta lógica de que se pudra todo, que se pudra, que persigan a los judíos, que persigan a los cristianos, que no se pueda leer la Biblia.
que humillen, que defequen en las iglesias, como ha pasado en muchos lugares de Europa, que se quemen iglesias, como está pasando en Europa, ¿no? El wokismo vio en el Islam radicalizado un aliado, en esta cosa del reviente. Entonces el wokismo te organiza un gay parade, no el gay parade normal, ¿no? Esta idea de el orgullo gay, salen las parejas, salen los jóvenes, sino ese segmento del gay parade choqueante para cualquier familia normal, es innecesario, está bien, sos gay, pero no, digamos, no hace falta, digamos, qué sé yo, meterte cosas en el ano, arriba de un camión mostrando el ano, no hace falta, sos gay, está todo bien, tu vida íntima. No sos muy perseguido, un gay en Europa y en Estados Unidos la verdad que no la pasa muy mal, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, tenés ganas de salir a la calle, pero vestite, tratá de no meterte nada en ningún lado, porque a lo mejor en la calle hay familias, hay chicos, después el padre tiene que explicarle al chico porque un señor tiene algo que lo atraviesa, digamos, ¿no? Entonces, y que a su vez el wokismo, si te fijas, alienta a los que van a prohibir eso y a matarlos, ¿no? Porque si alguna vez esa sociedad fuera dirigido por un Islam radical, obviamente no habría gay parade, no habría orgullo gay, digamos. El wokismo juega con esta cosa de cuanto peor, mejor. Mirá, hay una entrevista muy interesante, que a lo mejor tu papá te creó en los 80, bueno, si lo hubiera creado con los 70, una entrevista que le hicieron a Perón en el 73. Villarroel, Maidana, Jacobo Timerman. Una larga entrevista que está en YouTube. Y le preguntan a Perón por mayo del 68. Obviamente la pregunta va direccionada al fenómeno terrorista que ya había en la Argentina, ¿no? Básicamente el ERP y Montoneros, que en muchos casos se identificaban con la agitación estudiantil europea del 68. Entonces Perón dice, yo estaba en París cuando empezó la rebelión. Obviamente uno, conociendo un poco la historia de Perón, gran admirador de Gaulle, gran admirador. Por eso cuando De Gaulle vino acá en el gobierno de Illa, el peronismo salió a la calle a ovacionarlo, ¿no? Porque era como un segundo Perón, el imaginario peronista. Y dice, yo me entusiasmé con estos muchachos, pero al poco tiempo me di cuenta que era un nihilismo sin fin. Que lo que buscaban era la demolición de lo existente y no la creación de nada nuevo. ¿No? 1973. Y eso es en gran medida el tema del wokismo, ¿no? Saber qué no se quiere, ahora no queda claro lo que querés. Y además lo que querés es contradictorio, porque vos querés una sociedad islamizada y al mismo tiempo no heterosexual. ¿Cómo combinamos eso? No lo sabemos. Yo tenía un profesor en Italia que tenía una máxima que decía, nunca apoyes un proyecto político que si gana te mata. ¿No? Por ejemplo, los comunistas iraníes en el 79. Vamos todos con el ayatollah, vamos todos con el ayatollah, muera el Shah. Si yo hubiera estado con alguno de ellos tomando un café en Teherán, le hubiera dicho a mi amigo comunista, che, le digo, de onda te lo digo, combina la religión, el opio de los pueblos que me acababa de decir con Khomeini. Pensalo, no te digo que apoyes al Shah, no, que es aliado de Estados Unidos, vos sos prosoviético. Pero fíjate, porque con el Shah estás vivo, estás tomando café turco conmigo en el bar. Ahora, si llegan los ayatolás, yo no sé cómo te ven a vos, ¿no? Entonces, me parece que más que estar pensando en estados que nos amenazan, ¿no? Esta idea es Irán destruye Occidente. Irán no puede destruir nada de Occidente. Irán puede dañar Occidente si esta guerra escala. Y cosas así, ¿no? De personificar en un dictador o en un país. Fijémonos nosotros lo que estamos haciendo adentro de nuestras sociedades. Y Gran Bretaña es el caso
de lo que está haciendo todo mal. Y volvemos al punto original, la derecha americana, y no solo la derecha americana, las agencias permanentes diciendo, che, estos pibes, ¿hacia dónde van? Yo tengo bases militares, tengo cabezas nucleares en Gran Bretaña, tengo un montón de cosas como imperio americano. ¿A dónde van estos tipos? ¿A dónde van? Esto es como después repercute en política. Un día no me dirán, andate de Gran Bretaña. No queremos tu guardia. Sí. Bueno, entonces en ese contexto, la Argentina tiene una oportunidad, cabeza fría, calma, pensando en el mediano y largo plazo, política de Estado, no metiéndonos en la pelea Estados Unidos-Gran Bretaña, haciendo lo que tenemos que hacer, desarrollar Tierra del Fuego, desarrollar la Antártida, mejorar las capacidades de defensa, no para atacar a nadie, para defender y para poder ayudar a la gobernabilidad del Atlántico Sur a futuro, y a trabajar seriamente. Fabián, y querido, vos, cuando tengas mi edad, puedas ir a Malvinas en otro estatus que el que hay hoy. yo creo que yo tengo fe de que se va a conseguir en unos años, en unos pocos años. Tengo la esperanza. Puedo estar equivocado, pero... Yo creo que en algunos años lo que puede suceder es que Estados Unidos fuerce a las partes, a nosotros no, lo nuestro va a ser, vamos a ir contentos, a un espacio de diálogo y negociación. Para mí, para conseguir eso, tiene que ganar Rubio la interna. Yo lo dije desde el primer momento, pero yo voy a intentar de que Rubio sea presidente de Estados Unidos y no Vance. ¿Es complicado? Sí. Pero para mí tiene que manejar Rubio. Se dio muy pocas veces. Va a depender cómo termine lo de Irán, Franco. Vos viste que hay dos personas que han bajado el perfil a niveles extremos. Uno es Vance, que Trump en su infinita maldad lo mandó de negociador, ¿no? O sea, eso no es gratis, digamos, ¿no? La oposición al ataque no es gratis. Y Rubio, que ha mantenido muy bajo perfil. Son dos personas muy inteligentes, con mucho futuro, que se han dado cuenta que no era una buena idea. Y los dos se dan cuenta que pueden salir dañados de esto. Pero ¿sabés quién salió victorioso de ahí? Rubio. Rubio se metió en las negociaciones entre Israel y el Líbano y terminó sacando un acuerdo. Y todavía se sigue manteniendo el alto al fuego. Sí, entonces, a mí sabe lo que me hace ruido, Franco, que evidentemente algo pasa serio, es que no le dan un rol clave en la negociación con Irán. Ok. Es algo muy raro eso. Es el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional. Una sola persona tuvo antes esos dos cargos, Henry Kissinger. Ahí algo pasa. Hay un ruido fuerte, pero yo coincido que Rubio sería un presidente excepcional. Excepcional. Por mis intereses como argentino lo prefiero a Rubio. No, porque además tiene una inclinación natural por América Latina. Es una persona que ha sido un senador muy respetado por todos. Si ustedes se fijan, la audiencia de confirmación de él como secretario de Estado, que eran batallas campales, cada cosa que presentó Trump, los senadores demócratas le tiraban con lanzallamas, fue tratado con gran respeto, porque se lo ganó. Es una persona, sobre todo es una persona de bien. Es una persona bien intencionada. Pero bueno, hay que estar muy atento, primero que todo, para que el Partido Republicano tenga posibilidades de renovación en el 2028, la economía no debe desmadrar. Es muy importante eso.
Y sería importante que Trump hiciera un esfuerzo para cuidar a esos dos candidatos y que no los queme en el altar de planes B, planes C, planes D, ¿no? Yo creo que ojalá Trump tenga esa claridad de cuidar la herencia, lo que viene, ¿no? Que le dé continuidad a esto. Bueno, dependerá de él. Fabi, querido, discúlpame, son ya 50 minutos que vamos de grabación. No quiero que se me explote la notebook, perdón, pero no estoy con la PC y no tengo mucha memoria. No, querido, que te habíamos dicho media hora, así que no media hora. 20. Pero sabés que a la gente le encanta cuando venís, siempre que subimos todo explota, así que eso es gracias a vos y a tu contenido que tenés. Así que Fabi, gracias. Muchísimas gracias por estar. No se olviden, muchachos, de seguirlo en sus redes sociales, de darle me gusta a este video y de compartirlo. Y nos estamos viendo en las próximas horas con un nuevo video o con un nuevo directo. Chau, Fabián, querido, muchísimas gracias. Chau, Fabi. Gracias. Lo mismo para vos.